Saludos cordiales, mi nombre es Manuel Pérez Valero, doctor en Bellas Artes y voy a presentar la ponencia llamada Construcción del trinomio Diseño, Arte y Artesanía, hacia un nuevo enfoque académico creativo en la educación superior, la cual ha sido desarrollada junto al doctor Óscar González Yebra. A continuación voy a presentar el apoyo visual que acompaña el discurso. La presente comunicación muestra una experiencia educativa basada en las artes plásticas y el diseño realizada para la asignatura Teoría y Cultura del Diseño, de tercer curso del grado superior de las enseñanzas artísticas secundarias en la especialidad de Diseño Gráfico y Diseño de Moda, en la Escuela Superior de Diseño y Artes Visuales, Estación de Diseño de Granada. Bajo una metodología de investigación artística, participativa, creativa, colaborativa y experimental en formato de laboratorio-taller, se han diseñado diferentes acciones y experiencias que estimulan el interés y la motivación del alumnado. Pretende abordar el estudio de las artes, la artesanía y el diseño mediante nuevas vías creativas que favorezcan ambientes de experimentación e intercambio de conocimiento entre docentes, discentes, artistas y profesionales de la materia, consiguiendo así complejos y enriquecedores procesos y resultados que aportan nuevas perspectivas a los enfoques tradicionales sobre el triángulo arte, artesanía y diseño. Se podría afirmar que la educación artística se encuentra en un proceso de nueva conceptualización. Está tratando de ir más allá de la mera producción de objetos entendidos como culturalmente bellos. Está al servicio de la sociedad y de su consumo. Y es que las necesidades culturales cambian. Son percepciones y respuestas que elaboran procesos que evolucionan utilizando y prefigurando los objetos que se encuentran en nuestra comunidad. Esta es la clave en la experiencia que se ha llevado a cabo con el alumnado. Y en este sentido hay que preguntarse si nos encontramos con un nuevo enfoque que ayuda a desarrollar una pedagogía personal y crítica en sus contenidos. Es momento de entender la educación artística como una forma de pensar y no como un procedimiento único de producción. Esta innovación educativa incentiva también una transformación de paradigma en el campo de la educación, utilizando también el diseño como instrumento de cambio. Para conseguir esto, se necesita conectar con la contemporaneidad, con aquello que está en las calles, en las aulas y en los medios digitales, valerse del patrimonio y utilizar aquellos referentes artísticos, culturales y sociales que nos brinda lo cotidiano. Las artes y su enseñanza unen sus fuerzas para llegar a un objetivo muy ambicioso, evolucionar desde el aprendizaje y la comprensión, tanto de técnicas como de lenguaje, y así poder interpretar y refutar todos los imaginarios culturales que dominan nuestra comunidad. Esto nos lleva a uno de los objetivos principales de la propuesta, la interacción entre artistas, docentes y alumnado, y el intercambio formativo y profesional que se produce dentro y fuera del aula, con el propósito de avanzar en la conceptualización del triángulo diseño, arte y artesanía en el campo de la educación. Junto a este objetivo principal o central, existen también diferentes líneas de trabajo futuras que me gustaría mencionar, como pueden ser experimentar un nuevo enfoque académico creativo basado en el triángulo diseño, arte y artesanía, hacer visible y poner en valor la artesanía, identificando nuevos factores conceptuales, generar sinergia entre el ámbito profesional, artístico y académico, entender el diseño como un campo de conocimiento multidisciplinar y, en términos prácticos, pues aplicar metodologías de pensamiento art thinking y design thinking. Al fin y al cabo, la educación artística, en cierta medida, debido también a sus intereses, propósitos y estructura, tiene un modo de hacer propio de los artesanos. Nos ofrece la oportunidad de generar espacios de reflexión, aprendizaje, respeto y, sobre todo, ser conscientes de la cantidad de posibilidades de conversión que posee nuestro entorno. Esta situación es parecida a la propia evolución natural que sufre el diseño, ¿no? Sometiéndose a pruebas para descubrir problemas y modificarlos. Y es que algunas de las funciones realizadas por los artistas, artesanos y diseñadores fueron coincidentes en la historia y aún se mantienen, a pesar de su empeño por separarlas. Se producen similitudes en el largo proceso de creación entre el arte como pensamiento, la artesanía como técnica y el diseño como materialización. Por ello, hay que crear un ambiente de aprendizaje donde cada estudiante colabore con el resto. Una obra final en continuo diálogo no solo con la realidad del aula, sino también con la realidad cultural y social del momento. Hay que diseñar nuevos escenarios y contextos alternativos en la enseñanza que conduzcan a transformaciones relevantes en el campo pedagógico. Y para que todo esto sea posible, hay que desarrollar proyectos que hagan reflexionar,
que nos hagan dialogar con las creaciones, con los objetos, proyectos que despierten el deseo por saber, por aprender, por enseñar, por concienciar la estética con los valores y significados del arte contemporáneo. Arte, artesanía y diseño están más unidos de lo que se puede llegar a pensar, al igual que arte y educación, ambos capaces de funcionar como herramientas útiles para aquello que tenga que ver con la razón, para aquello que tenga que ver con el conocimiento. Deberíamos considerar el arte como una manera de pensar y la educación como una manera de entrenar ese pensamiento. Este trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación nuevas metodologías alternativas para la enseñanza-aprendizaje del diseño, dibujo técnico, donde el aula se habita como un laboratorio experimental, abierto a lo sensible, abierto a la vida, a las realidades de los estudiantes, al trabajo cooperativo, transgresor y expandido. Un espacio pensado para el placer de sus protagonistas, discentes, docentes y colaboradores, que son conducidos por el proceso creativo hasta llegar a otros recorridos totalmente alternativos. Tenemos que cuestionar cuál es nuestro vínculo con la comunicación, con la información y la indagación. Plantear si nos encontramos en el aula para dar información a los discentes o para buscarla junto a ellos. La labor del profesorado, entonces, en este momento, sería la de crear un ambiente de colaboración y acompañamiento en el campo procesual, aportar experiencia y conocimiento tanto artístico como técnico y, por supuesto, pedagógico. El docente aporta claves que facilitan el diálogo, que propician la autonomía, acercan el lenguaje y la técnica. Todo esto como herramienta de comprensión que posteriormente será transformada. Y para ello se ha trabajado también con artistas en activo que ofrecen una presentación de su trabajo en el aula. Así se posiciona la práctica educativa en relación a la estética que dicha práctica también representa. Los artistas invitados entonces toman el rol de pedagogos. Con sus intervenciones se reflexiona sobre el panorama del arte actual, recuperando su valor sensible y su pretensión por fomentar el pensamiento crítico, verdaderos valores dentro del marco de la educación. Uno de los artistas que visitó el aula es Tomás Justicia, de Jaén. Él estudió Bellas Artes y Diseño en Granada. Durante los últimos años ha evolucionado de la pintura hacia otras disciplinas artísticas como la fotografía, la escultura, medios digitales, dibujo, diseño o instalación. Su proceso creativo consiste en investigar sobre un tema e intentar traducirlo a imágenes del modo más conveniente, desde un proceso puramente artesanal. Desde hace algunos años, sus investigaciones se centran en la manufactura objetual y artificial del consumismo y su relación o dilución con el mundo natural y humano. Es un artista comprometido con su tiempo y enamorado de aquellos procesos y acciones que están orientados a la mejora ambiental. Durante su participación en clase habló de diseño sostenible, de su obra artística, de sus procesos de creación en el taller, de proyectos paralelos relacionados con el reciclaje, con la gestión comprometida de residuos, pero también nos habló de valores culturales, de valores sociales y, por supuesto, también políticos. Como le ocurre a muchos artistas, es su obra la que habla de él, del mundo que habita y de su relación social con los acontecimientos contemporáneos. Otro de los artistas que visitó también el aula es Alejandro Gorace. Él es de Granada. Alejandro siempre ha prestado especial atención al diseño gráfico y al diseño objetual y a otros medios de expresión artística como la performance o el vídeo. En sus realizaciones, la mayoría de los materiales proceden del reciclaje. Por ejemplo, núcleos de transformadores eléctricos en desuso, chapas de latas de refrescos, CD, gafas usadas y otros objetos recuperados como pinzas de ropa o pajitas para beber. En su colaboración nos habló de la importancia del objeto y de lo cotidiano. Nos mostró obras muy dispares por su naturaleza plástica, pero argumentadas de una serie de materiales inmediatos que adoptan una interesante significación, llena de doble sentido, de ironía y de una fácil interpretación. El artista juega con los objetos, usando procesos puramente artesanales, transforma su realidad inmediata y abre las perspectivas para mostrar nuevas rutas por donde circular, sin necesitar motivaciones conceptuales. También se realizó en la clase una salida de campo a la Alpujarreña. La Alpujarreña lleva desde 1922 realizando alfombras artesanales desde la granadina localidad de La Zubia. Todo comenzó cuando un pintor de Granada reclutó a un grupo de entre los múltiples telares artesanos familiares que había en el barrio del Albaicín, para fundar la Alpujarreña. Desde entonces, la empresa viene elaborando alfombras empleando el nudo autóctono alpujarreño que data del siglo VIII. Posteriormente,
del siglo XIII, perdón. Posteriormente, incorporó también la técnica del nudo turco o gordiano, cuyo empleo en España se remonta al siglo XVII. Finalmente, en los 90 incorporan el tafting manual, por el cual se utiliza una pistola que inserta cada nudo en su posición correspondiente siguiendo un dibujo que previamente se ha hecho sobre una lona tensada en un bastidor metálico. En la Alpujarreña, que cuenta hoy con un taller de más de 40 artesanos, todo el proceso de elaboración se realiza íntegramente a mano. En sus instalaciones de la Subia tiene lugar desde el diseño de los bocetos y su dibujo sobre los telares, hasta el tintado de las lanas, el anudado, y, por supuesto, los retoques finales. Esta estructura le permite, además, realizar diseños a medida para proyectos espaciales, uno de sus grandes valores. La Alpujarreña es un caso ejemplar de empresa artesana que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos en múltiples aspectos empresariales y, en particular, en lo que se refiere al diseño de sus productos. Por un lado, cuenta con un departamento creativo a través del cual lanza sus propios diseños y, por otro, ha establecido conexiones muy interesantes para hacer colaboraciones con diseñadores externos. Sus alfombras, también quiero destacar que respetan el medio ambiente en todo su proceso, consiguiendo que más del 95% de sus fabricados sea biodegradable. Nos encontramos entonces con una propuesta educativa que ayuda a desarrollar una pedagogía basada en la personalización y profundización de contenidos, poniendo en segundo lugar el dominio técnico tan asumido por la sociedad como fundamental. Se podría decir que el espíritu de la inteligencia está por encima de la artesanía manual. Se propone entonces analizar y explorar metodologías que conciban la práctica artística como una investigación y aplicar métodos de producción próximos a los artistas profesionales. Con un aprendizaje basado en proyectos, colaborativo, participativo y experimental, esta metodología supone una enseñanza mediante la elaboración de proyectos ligados a la vida y a las preocupaciones reales del alumnado. A través del aprendizaje autorregulado y basado en la creación artística como vivencia, se consigue un aprender significativo y activo, por supuesto, donde lo emocional cobra el mismo sentido que lo cognitivo. Es una metodología que ayuda a pensar y no a adoctrinar, a entender el acto creativo como un proceso donde se formulan y dan soluciones que van más allá del carácter estético. Importa también lo personal, lo individual y, por supuesto, también lo colectivo. Se exige que el alumnado solucione problemas relacionados con el pensamiento crítico. Se le direcciona a observar su entorno cultural, social y político y así encauzar su proyecto hacia una buena comunicación artística. Aquí vemos varios resultados. En un principio, pues unos resultados que vienen de una cartelería, más vinculados al diseño. Para la realización del cartel ficticio de la exposición, el alumnado ha usado la técnica del collage y posteriormente el Photoshop. El acercar el método del collage al alumnado, lo que se intenta es conseguir que el discente comprenda que todo lo que le rodea está hecho de pedazos, como si fuera un collage. Incluso su vida, sus vivencias, experiencias o conocimientos, todos son trozos que pueden formar un conjunto. Por eso la idea de acercar el collage al alumnado. También observamos resultados objetuales. Para esta experiencia, pues alejamos por un tiempo la práctica del diseño gráfico de su parte digital para volverla más material y así hacer entender al alumnado que trabajar con las manos también implica usar la cabeza, la razón, la crítica, como en casi todo el proceso creativo que se ha desarrollado. La importancia está en percibir conexiones de distintos elementos para así poder generar una unidad. Tras estos resultados se han llegado a una serie de reflexiones, ¿no? La experiencia ha fomentado el aprendizaje, tanto autónomo como cooperativo, del alumnado mediante el trabajo en equipo con agentes considerados como externos en el campo educativo. Con el acercamiento a la obra de arte contemporánea, al artista profesional, y al concepto de diseño sociocultural a través de la creación plástica, se han conseguido resultados que no solo desarrollan el gusto estético del alumnado, son soluciones que potencian el pensamiento creativo, la crítica y la comunicación como características de la manifestación artística de nuestro tiempo. A continuación, enumero algunas de las conclusiones. Se ha comprendido la educación artística como una vía de conocimiento donde es posible el análisis, el cambio, los proyectos de carácter complejo y con una amplia investigación, la mezcla, la remezcla de contenidos para entender la historia del arte, la artesanía y el diseño en su contexto más específico.
No solo visualizar el conocimiento, sino también entender el conocimiento visual, conocer los objetos y su significado atendiendo la experiencia del uso con los mismos. Así, los convertimos en bancos de memoria, que posteriormente se transforman en necesidades emocionales del ser humano, se transforman en objetos artísticos. Así demuestra cómo las artes, la artesanía y el diseño se encuentran muy próximos, ya que se integran de una forma directa en la vida de las personas, formando parte de su cultura. Sus límites, por lo tanto, se desvanecen en la construcción de la vida material y cultural de la sociedad. Luego también la importancia del artivismo. El artivismo como lenguaje pedagógico en contextos educativos sociales, rompiendo con los límites, con los significados e identidades para conseguir así nuevos roles educativos. Cuando el arte se convierte en experiencia y el esfuerzo en creación, el arte también se vuelve artesanía. Los artistas vuelven a ser artesanos. Necesitamos crear, pero no solo los artistas, los artesanos o los diseñadores. La sociedad necesita crear para así prosperar. Por ello hay que dar importancia a las creaciones, al arte, al diseño, a la artesanía, a la forma de educar a través de ellas. Con la visita de artistas plásticos al aula se ha conseguido no solo descubrir claves, técnicas procesuales, sino despertar el interés por el arte contemporáneo, por su lenguaje y por su significado. Esta experiencia demuestra entonces el empeño que la comunidad educativa pone para intentar que la educación artística camine hacia el entendimiento e interpretación sociocultural del mundo, desde una mirada, por supuesto, educada críticamente. Se ha conseguido demostrar el potencial del diseño como disciplina transversal, que no solo está presente en el proceso creativo, sino que también es un fenómeno que afecta a nuestra sociedad y al concepto de creación artística contemporánea. Voy a dejar de compartir y, bueno, asimismo, deciros que con la propuesta se propicia un diálogo divergente y rizomático entre el aula como espacio educativo, el papel del artista como artesano y la conciencia de diseño contemporánea, convirtiendo la experiencia en una antesala de un proyecto de investigación interdisciplinar, entre el mundo de las bellas artes, el mundo de la educación y el mundo del diseño. Y bueno, nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y tanto el doctor Óscar González Yebra como yo estamos a su entera disposición para resolver cualquier cuestión de índole académica que le haya surgido tras el visionado de la ponencia. Muchísimas gracias por su tiempo.